Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, a ver, vamos a poner acá. Bueno, mientras van ingresando los alumnos, sí, a la clase de hoy, lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? En la clase. Ven que no sé qué pasó acá. No sé qué había tocado. Ya habíamos hecho la introducción, al finalizar la clase del martes, ¿sí? ¿Qué pasaba si yo tenía un cono recto y lo cortaba con diferentes planos según su inclinación respecto al eje de ese cono, ¿sí? Entonces, si de pronto el plano, no voy a retomar ese apunte porque así se terminó la clase del martes, ¿no? Si ese plano estaba en forma perpendicular al eje de simetría del cono, justamente la intersección del plano con el cono me daba una circunferencia. Y así vamos a empezar la clase de la circunferencia. Yo todavía terminé y dije, bueno, hay que saber diferenciar lo que es una circunferencia de lo que es un círculo. Que tal vez estarán pensando, bueno, sí, obviamente, no es lo mismo. Bueno, diferenciémoslo, ¿no? Si no es lo mismo, tengámoslo presente a eso. Que si uno tendría que graficar una circunferencia, tenemos claramente que me paro en el centro, tomo un compás y marco, y todos los puntos que están en el contorno son los infinitos puntos que pertenecen a la circunferencia. Bueno, vamos a compartir la pizarra, a ver si la había preparado ya. Ahí está. Compartimos la pizarra, miren que acomodamos. Ahí aparece la ecuación de la circunferencia. Entonces vamos a ver las diferentes ecuaciones, porque la idea, o sea, circunferencia, entendemos cómo la graficamos, bueno, veamos cuál es su ecuación, la ecuación que la representa, ¿sí? Por ejemplo, cuando teníamos la recta hablábamos de la ecuación explícita, hablamos de la ecuación general o implícita o estándar, hablamos de la segmentaria, bueno, diferentes ecuaciones. Y acá también puede haber una ecuación general, pero puedo ir pasando, ¿sí? Trabajando algebraicamente, pasando de un tipo de ecuación a otra. La idea es que cuando nosotros terminemos de ver las cónicas que yo nombré, que nombramos al finalizar la clase, la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola, estemos en condiciones de poder diferenciarlas, que si a mí vienen, y yo ahora no lo voy a escribir porque recién empezamos, vengo acá y escribo una cónica, que me puedas decir ya, sin necesidad de llegar a su ecuación canónica, cuál es, de qué cónica se trata. Esa es la idea, y después la llevamos a la forma. Bueno, ahí está, vamos a ver lo que es la circunferencia, vuelvo a insistir. Tenemos un punto, dado un punto, C de centro, o sea, un punto cualquiera, ya que vamos a ir, creo que estaba en esta. Entonces, un punto C de coordenadas alfa, beta, que es el centro de la circunferencia, no lo dice, pero es el centro de la circunferencia. Este es el punto C, ese que está ahí, en el plano, ese es el punto C. Y un número R, mayor o igual que 0, se llama circunferencia a todos los conjuntos del plano que se encuentran a una distancia R, que se llama radio, del punto C, que se llama centro. Entonces, esta es la definición, vamos acá a marcar. Estamos hablando entonces de la circunferencia, vamos a ver, un desastre hoy, el pulso, banquenme. Vamos a ver la ecuación canónica de la circunferencia, y esta que está acá es la definición, es el lugar de puntos del plano, o sea, ¿qué es ese? No confundan esta notación, ¿sí? Esa C media cursiva, es el conjunto. ¿Qué es la circunferencia? Es el conjunto de puntos del plano, ahí está, de puntos del plano, o sea, P de X, Y, vuelvo a insistir, leerlo lee cualquiera, interpretemos qué está diciendo. Al leer decir P de X, Y pertenecientes a R2, eso es el plano, ¿sí? Y que la distancia de P a C es igual a R. Entonces, ¿qué es? Es el conjunto de puntos del plano, que justamente ahí están, que están a una distancia R de un punto fijo llamado centro.
Eso sería la circunferencia. Todo eso está ahí, ¿sí? Al conjunto de puntos del plano que se encuentra a la distancia R del punto fijo. El punto fijo es el centro. Muchas veces en los finales, más ahora que ya se empezó en las instancias, bueno, virtual y la instancia oral, se pregunta la definición de circunferencia. No hay que estudiarla de memoria, uno tiene que interpretar, ¿sí? Decirlo con las palabras de uno. Entonces, si yo me paro en este punto fijo que es un centro, yo digo, este es el centro, el paralfabeta, como si yo me parara ahí, marco con el compás, y digo, todos los infinitos puntos que están acá, que los llamo P, son los que están a una distancia fija del centro, a R unidades, ¿sí? Entonces, la distancia, entonces comprendamos que esos puntos, ahí no se ve mucho, pero este es el punto P, ¿no? Oh, desastre. Este es el punto P, ahí está, y está la distancia R del centro. Entonces, tenemos con esa definición que nos da, tenemos que encontrar cuál es la ecuación de una circunferencia. Entonces, la distancia del punto C del centro al punto XY la sabemos sacar porque es la distancia que hay entre dos puntos del plano, ¿está bien? Si este tiene coordenadas, por lo que me dice ahí, XY, este tiene coordenadas XY, y el centro tiene coordenadas alfa beta, ahí está, entonces esa distancia del centro a P es R. ¿Y a qué es igual la distancia? Y la distancia era la raíz cuadrada, no importa el orden, de X menos alfa, esperen que estoy señalando con esto que no marca, X menos alfa al cuadrado más Y menos beta al cuadrado. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Entonces, esa distancia, ¿sí?, es igual a R. Fíjense que de esta ecuación, si yo elevo a ambos miembros al cuadrado, es una igualdad, si R es igual a la raíz cuadrada de todo esto y elevo al cuadrado, me va a quedar que R al cuadrado es X menos alfa al cuadrado más Y menos beta al cuadrado. Y esa es la ecuación canónica de una circunferencia de centro alfa beta y radio R, esa que está acá. Esa que está acá es la ecuación canónica de la circunferencia. Y bueno, tendría que ser tal que si yo tengo expresada la ecuación canónica y me la dan, me permita, no tenga que estar viendo cuál es. Si yo tengo, es claro que si yo tengo el centro y el radio, ya está. Yo me paro en el centro, en el plano, me paro en el radio y marco la circunferencia. Eso obviamente que es así, ¿sí? Entonces tiene que ser, si a mí vienen, por ejemplo, ahí hay un ejemplo, una ida y vuelta. Si a mí me dicen, y bueno, el centro, vamos acá, el centro, no sé, voy a dar otro ejemplo, es menos 2, 1, y el radio, ¿está bien? Y el radio, voy a dar otro tipo de ejemplo a propósito, es raíz cuadrada de 3. Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación? Y la ecuación, este es alfa, este es beta, este es el radio. Entonces yo digo, bueno, la ecuación canónica es x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a radio al cuadrado. Y acá respeta los signos, entonces me va a quedar x, por ser el primero lo hago con lujo de detalle, después ya lo vamos a decir, menos, no te distraigas, menos 2 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, igual al radio al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Y la ecuación es esta, x más 2 al cuadrado, más, en este ejemplo que dimos acá, ¿verdad? Ahí hay otro. Y menos 1 al cuadrado igual a 3. Entonces, esta que tenés acá es la ecuación canónica de una circunferencia que tiene centro menos 2, 1 y radio raíz de 3. Y bueno, si la tendrías que graficar, y bueno, si la tendría yo que graficar directamente, esperen que acomodo acá, directamente, para graficar, yo no voy a usar la regla porque vamos a tardar mucho acá, voy al plano, me paro en el centro, ¿cuál era? Menos 2, 1, acá está, menos 2, 1, y de ahí tendría que estar, si tengo, usando una determinada escala, raíz de 3 unidades, ¿sí? Raíz de 3, si fuese raíz de 4 es 2, que así está entre 1 y 2, entonces me paro ahí y digo, bueno, pongo el compás,
y marco raíz de 3 unidades. Entonces me paro acá, no esperen mucho. Ahí está. Ahí está, quedó la... Está mal en realidad porque acá me tendría que pasar abajo, ¿no? Porque esa distancia es mayor. Ahí estoy viendo yo. Ahí está una cosa así, ¿no? Entonces, viene acá. A ver si ahí no me quedó, pero bueno, entonces este es el radio. Pero la circunferencia, el dibujo mío, lo que corresponde a la circunferencia, a ver si lo puedo ahí remarcar, lo que podamos, es esa. ¿Está? Bueno, y es una ida y una vuelta, o sea que si a mí vienen y me dicen, me dan la ecuación de la circunferencia, si a mí vienen y me dicen, bueno, a ver, mirá, te di esta, x más 1/3 al cuadrado más y al cuadrado igual, no sé, cualquiera voy a decir, a 16. Entonces, ya empecemos a diferenciar. Obviamente que no, la ecuación de una recta no es, por tanto, x, las variables x como y, ambas están elevadas al cuadrado. En la ecuación general o implícita de una recta, tanto las variables x como y están elevadas a la 1, son lineales. Entonces, no me puedo equivocar nunca de tener una recta a tener en este caso, ¿sí?, la ecuación de una circunferencia. Entonces, ¿cuál sería el centro? Si alguien me quiere decir, ¿cuál sería el centro? Tendría que visualizar quién es alfa y quién es beta, ¿está bien? ¿Y cuál es el radio? Es la pregunta. ¿Cuál es el centro? El radio es fácil, porque este es 4 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Pues el radio es 4. Y si no fuese exacto, y bueno, ya te puse un ejemplo en el anterior, ¿qué pasaría? Y el centro, y si acá, presta atención, que fíjate que acá me quedó x más 2 y como era x menos alfa, es el de signo contrario, porque esto es x menos menos 2. O sea que acá es x menos menos 1/3. Alfa es menos 1/3. ¿Y beta cuánto vale? Menos 1/3. ¿Alguien me dice cuánto vale beta? ¿Se animan? ¿Nadie? No estoy mirando el chat. 0, muy bien. Y beta vale 0. Entonces, es una ida y vuelta. Si a mí me dicen el centro y el radio, te saco la ecuación canónica, y si a mí me dan la ecuación canónica, te saco los elementos de la circunferencia. Esa es la idea. Yo me perdí cómo sacó alfa y beta. ¿Cómo saqué en el último ejemplo el centro? El centro, sí. Claro, lo hice así. Yo dije, bueno, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? Esperá que voy a correr acá porque tengo que ir corriendo para ir viendo. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? ¿No ves que es x menos alfa? Y acá tengo x más 1/3. Entonces, indudablemente, para que me quede esa forma es así. X menos 1/3. Para llevarlo a la forma, al cuadrado. Y acá, sí. Y bueno, lo puedo pensar así, como y menos 0 al cuadrado. Y acá está 4 al cuadrado. O sea que ahí se aprecia que alfa vale menos 1/3 y beta vale 0. Acá está. ¿Ese menos 0 por qué lo agregás cuando está en la ecuación? No es necesario agregarlo por si alguno no se da cuenta que el beta vale 0. Para cumplir la forma. Claro, para que respete las formas, vos lo dijiste. Por si alguno no se da cuenta que beta vale 0, ¿no ves que tiene la forma? Ahí te la escribí, sí. La forma es esa. Siempre es la del signo contrario. Si a mí vienen y me dicen x más 3 al cuadrado, más, ¿cuánto vale el centro? Contrario. Alfa es menos 3 y vale 4. El centro es menos 3, 4. Este es radio al cuadrado y el radio es 2. O sea, yo tengo que ir y venir con la ecuación. Me la dan así, me dan los elementos de la circunferencia, te doy la ecuación. Me dan la ecuación, yo te digo cuáles son los elementos de la circunferencia. Esa es la idea. Y podría suceder, ¿está bien? Sí. Podría suceder que la ecuación estuviese expresada no en su forma canónica. Es claro que la forma canónica es la más simple, porque si yo la tengo en la forma canónica, fíjate que me llevó 1 minuto. Yo ya te dije todo. Pero podría estar expresada en su forma general, como la tengo acá, así, en su forma general, ¿sí? Esa es la forma general, la forma estándar, no sé si le puso no le puso nada, pero es esa. Entonces, podría tranquilamente la ecuación
estar expresada así. ¿Y cómo me doy cuenta? A ver, vamos a escribirla, la forma general. AX al cuadrado más BI al cuadrado, la forma estándar o la forma general, más CX más DI más E igual a 0. Esa es la forma general. Pensá, recta no puede ser porque ya estas están elevadas al cuadrado, entonces obviamente que de recta no estamos hablando, y A y B no pueden ser nulos, porque si A y B fueran nulos, entonces no tendría los términos cuadrangulares, se llaman esos, que están elevados al cuadrado la variable, ¿está bien? Entonces ahí aclara, los valores A, B, C y D son números reales, pero ahí faltaría aclarar que A tiene que ser distinto de 0 y que B tiene que ser distinto de 0. Falta esa aclaración acá. Vamos a ponerlo, vamos a completarlo. Acá hay que aclarar que A tiene que ser distinto de 0, son números reales. Y B también tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Y además, para que sea circunferencia, el A tiene que ser igual a B. Lo hace esa aclaración. Pero no me alcanza todavía, porque hay algo bastante importante. Ahí viene la pregunta. Pero entonces, ¿qué? Cualquier ecuación cuadrática general, voy a escribir algo, ¿no? Tiro cualquiera. Digo, bueno, A y B tienen que ser iguales. Entonces yo tengo 4x al cuadrado más, porque esa es la condición que me están diciendo, ¿no ves acá? Más 4y cuadrado, estoy tirando cualquiera, menos 2x más y menos 8 es igual a 0. Entonces yo voy a la definición y digo, ¿es una circunferencia? ¿Es una circunferencia? No, no alcanza eso. Porque yo tranquilamente, así a ojo no te doy cuenta, sí, cumple la condición. A vale 4, B vale 4, los dos son iguales, sí, pero no me alcanza solamente esa información. Capaz que yo, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es llevarlo a esta forma canónica, porque si yo de esta ecuación general te lo llevo a la ecuación canónica, ya está, yo te digo los elementos. Este es el centro y este es el radio, ¿está bien? Pero así no me alcanza, porque no sea cosa que yo te lo lleve de esta ecuación general a la ecuación canónica y me pare, y en realidad me paro en el centro y no me muevo para ningún lado, capaz que el radio es 0, o capaz que si yo voy de esta manera a esta manera no llego a esta forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy de la forma general a la canónica? Que tengo que ir a esa ecuación canónica, porque es la que me brinda la información de los elementos de la circunferencia, es la que me da el centro y el radio. Entonces, ¿cómo voy de la forma general a la forma canónica? Completando cuadrados. Esa es la manera. Entonces, ahí viene la cuestión. Y esto lo quiero aclarar para el alumno, porque esto se da en su momento en el colegio, lo han visto también en Mate 1, que el alumno que lo tiene olvidado lo tiene que saber bien, porque me traba todo lo que viene, sino de cónica. Entonces, voy a completar cuadrado. La idea es, ¿cómo yo, a ver, vamos ahí a marcar, cómo yo paso de esta a esta forma? O sea, ¿cómo paso de esta que tengo acá, de esta forma allá? Completando cuadrados vamos a pasar. Completación o completando cuadrados. Bueno, ¿y cómo completamos cuadrados? Hay muchas maneras de completar cuadrados. Lo quiero aclarar. Todas son equivalentes. La idea es pensar, ahí está el método de completación de cuadrados. O sea, la pregunta fue, ¿con esto me alcanza? No, con esto no te alcanza. ¿Completá cuadrados? Completá, llega a esta forma y después hablamos. ¿Quién es el centro y el radio? La primera condición es que A y B tienen que ser iguales. Pero si acá este valiese 4 y este 5, ya te contesto que aunque complete cuadrados, una circunferencia no es. Eso sí es condición suficiente. Si yo vengo y te digo 4x cuadrado más 5y... No, circunferencia no. ¿Y qué es? No, no sé qué es. Esperá, circunferencia no es. Y recta no es. Eso es claro. ¿Sí? Pero estando así, ¿es una circunferencia? No, que A sea igual a B es una condición necesaria, pero no es suficiente para saber si es circunferencia o no. Tengo que completar cuadrados. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo que lo voy a poner en la otra hoja, de más está decir. Entonces yo voy a repetir, déjenme guardar esto, lo voy a repetir en la otra hoja, este ejemplo. Ustedes ahora me lo van a dictar, porque no quise compartir las dos hojas y tengo pizarra para escribir. Si no, no tengo pizarra. Sí, te escucho mientras yo guardo. Nosotros hacíamos
completar cuadrado de dos variables en la secundaria? No pasa nada. Si hacías Es lo mismo. completación, no, vos hacías en la secundaria, hacías completación de cuadrados de una variable. Y si hay dos, agrupo, asocio lo de una variable, asocio de la otra y completo en cada una, por la propiedad bien. asociativa. O sea, vos en la secundaria veías completación de cuadrados de una, con una variable sola. Claro. Pero si Y hay por dos, eso me entró la duda. claro, pero si hay dos, no tiene importancia, porque lo hago asocio de diferente manera, espera que me perdí acá en la carpeta, asocio de diferente manera y ya está. O sea que no hay problema, ahí está. Esperen que pongo acá, hoja 1. Hoja 1. Ahí está. Bueno, vamos a la otra. Profe, te silenciaste. Ay, gracias. No me di cuenta, apreté así y me silencié. Bueno, vamos a la otra. Espérenme que tengo que acomodar, porque esto es así. Siempre digo lo mismo, pero bueno, yo quiero hacer las cosas rápidas, pero no se puede. A ver, vamos a el otro ejemplo. Acá está el ejemplito que quería. Ahí está. Yo ahora lo que voy a hacer, ahí está, voy a copiar el ejemplo que tenía, porque hay un ejemplo que me dan una ecuación, ¿está bien? Me dan una ecuación de la siguiente circunferencia. Eso está en la hoja anterior, dice en la hoja 10 de 29. Sea la ecuación cuadrática, lo voy a copiar acá. Vamos a recordar juntos la completación de cuadrados. Es esencial, el alumno que tiene olvidado la completación de cuadrados, eso lo tiene que manejar bien. Entonces, vamos a poner cuál es la ecuación que yo tengo. Es 3x al cuadrado. Decía más 3y al cuadrado, está en la hoja anterior, quedó en la hoja anterior. Más 3y al cuadrado más 6x. Menos 12y menos 12. Menos 12y menos 12 igual a 0. ¿Tuvieron clase con la profesora, con Mónica? Ahí tengo alumnos de acá. Sí, tuvimos. Sí, estaba preocupada porque estaba sin luz la profe ayer. Entonces, bueno, buenísimo. Entonces me dice, se cortó con todo este temporal, estaba preocupada. Bueno, entonces tenemos esa ecuación cuadrática y queremos llevarla a la forma que yo lo voy a escribir acá. A esta forma quiero llevarla. Mirá, la quiero llevar a x menos alfa al cuadrado. A esta forma la quiero llevar. Más y menos beta al cuadrado, a la forma canónica, donde el centro es el par alfa beta y el radio es r. Esa es la forma que yo te quiero llevar la ecuación completando cuadrados. Bueno, acordate que después lo leen todos ustedes a esto. Yo voy a recordar, pues no me voy a poner a leer, es re aburrida sino la clase, ¿qué me voy a poner a leer? Paso renglón por renglón, leanlo ustedes a eso. Vamos a recordar cómo completábamos cuadrados. Para completar cuadrados, ¿sí? Los coeficientes cuadráticos tenían que ser 1, primero, tenían que ser igual a 1 para completar cuadrados. Este coeficiente cuadrático es 3. Entonces, una manera, puedo dividir todo o multiplicar a ambos lados. Uno dice comúnmente divido todo por 3. En realidad es una igualdad. De este lado tengo todo 3x cuadrado más 3y cuadrado más 6x menos 12y menos 12 y acá está 0. Entonces, si a ambos lados multiplico por 1/3, o dividir por 3, como dicen comúnmente, lo correcto es decir, multiplicar por 1/3, la igualdad se mantiene. Entonces, esta ecuación cuadrática es equivalente a tener esta, x cuadrado más y al cuadrado, multiplico todo por 1/3, divido por 3, 6 dividido 3, 2x, 12 dividido 3, menos 4y, menos 4 igual a 0. Esto es este paso que está acá. Ahora voy a hacer lo que me planteaban recién. Yo sabía completar de una variable sola. Bueno, no pasa nada, agrupala. Mirá, x al cuadrado, me voy a traer este término que tiene así, asocio. Ahí me traje, el tercero lo llevé acá. Acá puedo hacer esto, y al cuadrado menos 4y. Y si quiero, por eso vuelvo a insistir, todas las maneras que se expliquen de completación de cuadrados son equivalentes. El alumno lo hace como quiere. El tema es que lo haga bien. No nos interesa el camino, si uno elige un camino, si uno sabe la fórmula de memoria,
si uno sabe de pronto que acá está el cuadrado del binomio, acá está el trinomio cuadrado, y de pronto uno sabe que ese 2a por x es 2x, yo no lo sé, lo tendría que empezar, lo deduzco, nos lleva un ratito más y lo deducimos, ¿está bien? Cada uno lo hace como quiere. Una manera simple, o sea, vos pensá que este que está acá, este que tengo acá, es un trinomio, este es el cuadrado de un binomio, porque es el cuadrado, acá está, de este binomio, binomios que son dos términos. Este lado de la izquierda, viene bien también repasar un poco eso, no está factorizado, está factorizado, está factorizado, porque eso es x más a por x más a. Que una expresión esté factorizada significa que tiene un solo término. Está compuesta por dos factores, x más a por x más a. Cuando yo desarrollo, tengo un trinomio cuadrado perfecto, porque es el desarrollo, este que está acá es un trinomio por tres términos, es cuadrado perfecto porque proviene del cuadrado de un binomio, que es este. Estamos repasando muy por arriba lo que es factorización. Entonces la idea es, yo tengo esto, bueno, anda para acá, eso tengo que hacer yo. Yo de acá tengo que ir para acá. Entonces una manera simple es pensar, después cada uno, y no sé cómo lo verán en la práctica, ya está, el coeficiente cuadrático es 1, ¿sí? Entonces, si el coeficiente cuadrático es 1, veamos quién está acá. Acá está el doble producto del primero por el segundo. Entonces, tomo este y lo divido por 2. 2 dividido 2, 1. Entonces, una manera fácil es decir, esto queda igual. X cuadrado más 2x. Tomo el 2 y lo divido por 2. 2 dividido 2, 1. A eso lo sumo al cuadrado, ojo acá, y lo resto al cuadrado. Entonces, hasta ahí no se me alteró, porque es lo mismo. Si hago 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado, este término se cancelaría. Y ahora voy por lo otro, o sea, voy por partes. O sea, no es preocupación que tenga dos variables. Y acá hago lo mismo. Digo, bueno, acá tengo acá, y al cuadrado, menos 4i. Tomo el 4, me olvido del signo, porque el tema del signo, si acá es menos, sabemos que acá va menos. Entonces eso es lo de menos, mira, me quedó una frase, lo de menos. Entonces acá, tomo el 4 y lo divido por 2, porque está el doble producto acá, estoy yendo para atrás. Tomo el 4 y lo divido por 2, 4 dividido 2 es 2. Y a ese número, lo que me da, lo elevo al cuadrado, sumo al cuadrado y lo resto al cuadrado. Esa es una manera simple, y acá me olvidé y nadie me dijo, de pasar este menos 4, lo pasé para este lado. Es una manera simple de completar cuadrados. ¿Es la única? No, ya lo expliqué recién, hacelo como quieras, es la manera más simple. Entonces, si ahora yo presto acá atención y miro esto que está acá, ese es un trinomio cuadrado perfecto. Y sí, claro, si lo pensé así, lo dividí por 2, lo pensé como, ahí está el doble producto. Es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué trinomio es? Y bueno, este es x más 1 al cuadrado. Y este que está acá, ¿qué trinomio es? Este es y menos 2 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, acá todavía me queda el menos 1. 2 al, ojo que el menos no está afectado por la potencia, ¿no? 2 al cuadrado es 4, me queda menos 4. Y bueno, ya está, porque en el próximo paso te paso todos los términos independientes del lado izquierdo a la derecha. Entonces me quedó x más 1 al cuadrado, más, ¿sí? Más, y menos 2 al cuadrado, y menos 2 al cuadrado, es igual, el 4 es el que ya tenía. Este lo paso sumando, y este lo paso sumando. Entonces me quedó finalmente que x más 1 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, es igual a 9. Ya está, ya te llevé. Espera que ahí no me quedó muy bien escrito. Ahí está. Ya te la llevé de la forma general que a mí me dieron, que yo hasta ahora puede. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Bueno, la pregunta, ¿cuál sería contestar esa pregunta que yo dije? ¿Es una circunferencia? Puede ser una circunferencia, A y B son iguales, y acá te comprobé que es una circunferencia, porque yo ya te la llevé a la forma canónica completando cuadrado. Todo eso lo leen ustedes acá. Acá hay otra manera de hacerlo, cada uno lo hace como quiere, está explicado, ¿está bien? Porque esto es la manera que justamente uno lo va deduciendo. Entonces, esta que está acá es la ecuación canónica, ahí está, pero nosotros en el material tenemos que poner todo, y entonces ya está.
Porque si ya está la ecuación canónica, ¿cuál sería el centro? ¿Quién me dice el centro? ¿Y cuál es el radio? ¿Cuánto vale alfa y cuánto vale beta? No estoy mirando el chat, si alguno lo escribe en el chat, o ahora en los micrófonos, chicos, somos poquitos. ¿Cuánto vale alfa y cuánto vale beta? Es 1 y beta menos 2. No, acordate que es lo contrario, porque mirá, para no confundir, claro, no importa, porque así como como uno aprende, esto es así, x menos 1. Fíjate la ecuación que está allá a la izquierda, en la pantalla, más y menos beta, al cuadrado la radio al cuadrado. Entonces, alfa vale, el signo contrario es, alfa vale menos 1. ¿Y beta cuánto vale? 2. Pero no pasa nada, está bien que lo diga, porque es la manera que ya te va a quedar. ¿Y cuánto vale el radio? 3. Entonces, si yo voy y me dijeran, bueno, grafica, me quedó ahí como patada, grafica, me paro en el punto menos 1, 2, acá está, y de ahí me muevo 3 unidades para todos lados. Una manera sería, esto va para mí, acá, una manera sería decir, bueno, tengo 1, 2, 3, ustedes saben que lo tienen que hacer con el compás a esto. Parece una pavada, pero si estoy en una mesa presencial tengo que ir al compás. Entonces voy acá, no esperen mucho, ahí me salió como patada, esa es la circunferencia. Entonces, ¿cuál es la circunferencia? Y bueno, la circunferencia, pasa que si me pongo a usar todo lo que está en la pizarra, perdemos mucho tiempo y no avanzamos en la clase. Lo aquí se hacía nada, lo voy a sacar a esto por la completa. Bueno, esa es la circunferencia. ¿Se entiende? Esa es una forma de completar cuadrados. Esperen que voy a mirar. Eso no que no quería, esperen, mándenme. ¿Por qué toqué así? Porque después voy a estar con... Esperen, bánquenme a ver dónde va. Ahí, abajo era, ahí. Ahí está. Esto es muy sensible, esto quería hacer y no. Bueno, ahí está, ¿ven que ahí está la ecuación? X más 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 9. ¿Esa cuál es? La ecuación canónica de la circunferencia, y volví a tocar más cosas que no corresponden. No, quedó bien. ¿Está? Bueno, no, ahí quedó ahí algo que está mal. Pasa que me preocupa porque después hoy no voy a tener tiempo de acomodar todo. Esperen, bánquenme a ver qué moco me mandé ahí. Bueno, lo voy a tener que completar después. Esto es recontra sensible. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahora sí. Profe, yo lo que no me quedó claro era cómo se sacaba la raíz. O sea, de 9 se llevaba a 3 al cuadrado, que eso sería... bueno, porque el 9 es el radio al cuadrado. Entonces, si el radio al cuadrado es 9, entonces R vale raíz de 9. La raíz de 9 es más menos 3, pero como en este caso es una distancia, me quedo con 3. Ya lo entendí. O sea, en este caso es 3, no tenemos otra opción. Bueno, vamos a guardarla como hoja 2. Entonces, la tengo que llevar esa forma, no tengo otra. Ahí está. Vamos, esperen, bánquenme. Hoja 2. Bueno. Todo eso está completo. Esperen que estamos mirando ahí la situación. Bueno, así tendré entonces la circunferencia. Después tendrán todos los ejercicios que corresponden en la práctica. Y ahora vamos a ver otra cónica. ¿Qué pasaba? Ya lo vimos el otro día, empezamos la clase. Cuando yo el plano lo cortaba de otra manera, y teníamos una parábola. La parábola es la representación gráfica. ¿Es la representación gráfica de una función cuadrática? Si es una parábola cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Pero también hay parábolas que están acostadas, que no son la representación gráfica de una función. Ya lo habíamos dicho en la clase anterior. Bueno, esperen que busco acá el material. ¿Dónde lo tengo? Acá está. Si no está ahí, déjenme. A ver si me conviene ponerlo así. O poner los dos. No, vamos al primero. Ahí está. Y después si necesito lo otro lo vemos. Entonces, ¿qué es una parábola? Ya lo dije, eso es lo que nosotros sabíamos.
la definición. Muchas veces en los finales preguntan, bueno, dame la definición, no me vayas a la fórmula. Una parábola y me pones la... No, no es la fórmula, la definición. Dado una recta fija D, dice ahí está, después nos volcamos en el plano, después nos vamos al plano. Me dan una recta que es fija, ahí está, la recta D, esa que es fija D. Dado una recta fija D, que se llama directriz, se llama ese nombre, a mí me dan una recta que yo sé que es fija, esa recta, una recta llamada directriz, y un punto fijo F llamado foco, que no pertenece a la directriz, acá está. Entonces vienen y me dan la recta esa, a ver, esperen, voy a mirar si tengo acá, bueno, mira, tuve suerte. No me acordaba cómo tenía la regla ubicada. Entonces viene acá, ¿está bien? Esa me da la recta, esa me da la recta, esa me dan una recta fija que es directriz, todavía no me paré en el plano, me dan un punto fijo cualquiera que no pertenece a la directriz, un punto fijo también, lo llamo foco, que no pertenece a la directriz. Entonces, ¿qué es la parábola? Dado una recta fija y el punto foco, el punto S. Esperen que me tengo que poner los auriculares. ¿Qué es la parábola? Banquenme un segundo. Así ya me damos todo. Ahí está. ¿Qué es la parábola? Nos preguntamos. Bueno, se llama parábola a todos los conjuntos, al conjunto de puntos del plano que están equidistan y que están a la misma distancia, que equidistan de la recta y del foco. Entonces, si yo me paro, por ejemplo, a ver si se entiende, me paro en un punto, cualquiera, estaba escribiendo en cualquiera, ahora voy a borrar, me paro en un punto acá, ¿está bien? Acordate que la distancia de un punto a la recta es la mínima distancia, es la que está en la perpendicular, no te olvides de eso. Entonces, yo digo, bueno, me paro en un punto que está, ahora lo voy a borrar igual, en un punto que está acá. Entonces, en el plano hay infinitos puntos. Entonces, todos aquellos puntos que están a la misma distancia del foco de la directriz, hay infinitos puntos, son los que forman la parábola. Tal vez si yo me voy un punto que está por acá, yo digo, bueno, la distancia de acá a acá, ahora voy a borrar, es esta, pero la distancia acá a acá es esta. Entonces, este punto que está acá no está a la misma distancia del foco que de la directriz. No, entonces ese no va a ser punto, no va a pertenecer a la parábola. Entonces, ¿quiénes pertenecen a la parábola? Aquellos puntos del plano que están a la misma distancia de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. A eso voy. Entonces, fíjense que la distancia esta que ustedes tienen acá, me paré en el punto S, esta distancia de acá a acá es la distancia de ese punto, que creo que lo llama P, ahí lo puso, P, del punto P a un punto fijo que es el foco. Y la distancia de ese punto P a la directriz es la que tiene que estar la perpendicular, porque ya lo vimos a eso, yo ya lo expliqué a eso. Entonces, si yo marco la perpendicular, ahí a 90 grados, para acordarnos acá, entonces esta distancia es la distancia que hay del punto P a la recta directriz. ¿Y cuánto? Bueno, hay un montón. Entonces, cuando yo marco todos esos puntos y después uno los puntos, me da la parábola. Eso es. Entonces, ¿qué es leo acá, la distancia de la directriz al foco? Entonces, ¿qué es la parábola? Es el conjunto de puntos del plano, los puntos del plano, que están a la misma distancia de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Esa es la definición de parábola, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos de una parábola? Y bueno, los elementos de el elemento de una circunferencia era el centro y el radio, nada más. Esos eran los elementos de la circunferencia. ¿Y cuáles son los elementos de la parábola? Y bueno, los elementos de la parábola, para tenerlo presente, vamos acá, elementos de la parábola, ¿sí? La directriz, acá ya tengo un elemento, la recta directriz, el foco, que son fijos, directriz, el foco, ahí está la directriz, acá está el foco. Hay un eje de la parábola, ese eje de la parábola es el que uno llama eje de simetría,
Porque la parábola tiene una particularidad, independientemente si está hacia arriba, hacia abajo o abierta hacia los costados, ¿sí? Tiene un eje de simetría. Ese eje de simetría, justamente, que uno estaba acostumbrado a decirle así, en ese eje pertenece el foco, entonces se llama eje de simetría o eje focal. Es el eje de la parábola, que es una recta que es perpendicular a la directriz, ahora lo vamos a ver, perpendicular a la directriz, que pasa por el foco e interseca la directriz en un determinado punto. O sea que si yo me parase, a ver si puedo, no sé, claro, por ahí no sé, si yo me parase acá, en ese punto, en el foco, bueno, sabía que iba a pasar eso, por eso no, vamos acá, porque es recontra, a ver, ahí está. No quiero si yo me paro en ese punto, en el foco, y marco una recta que sea, a ver, que sea perpendicular, una recta que sea, me salió como patada, por eso no, ahí está, más o menos, una recta que es perpendicular, ahí, esa es la que se llama el eje focal, eje focal. Ahí le estoy poniendo así, ahora lo vamos a ver en el plano, Entonces, tengo la directriz, tengo el foco, que son fijos, tengo una recta, que es el eje de simetría o el eje focal, que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Tengo un vértice. ¿Dónde está el vértice? Bueno, el vértice es el punto medio que hay entre el foco y la directriz. Ahí está el vértice. Entonces, si yo me marco acá y me pongo este punto, que me quedó acá, ese que me quedó ahí, hay un punto que está a mitad de camino, acá, el punto medio, ese se llama vértice, el punto medio entre el foco y la directriz, que pertenece a la parábola, el vértice, y hay una distancia que es focal. Esa distancia focal, que la vamos a llamar P, ahora lo vamos a hacer en el plano nosotros, P, es la distancia que hay entre el foco y la directriz. O sea, ¿qué distancia hay entre el foco y la directriz? Esta distancia que hay de acá a acá es la que llamamos P y se llama distancia focal. Todos esos elementos. Entonces, cuando uno habla de una, vamos ahora a verlo en el plano, cuando uno habla de una parábola, tiene que hablar de la directriz, tiene que hablar del foco, tiene que hablar del vértice, tiene que hablar del eje de simetría o el eje focal, y tiene que hablar de la distancia focal, que en este caso le llamamos P, y bueno, el vértice lo dije hoy. La distancia focal que lo llamamos P. Bueno, entonces, ahora viene la pregunta. Entonces, bueno, ¿cuál es la ecuación canónica? Vamos a ver, vamos a estudiar parábolas que son paralelas a los ejes cartesianos, porque podría estar rotada. Voy a borrar ahora. O sea, yo podría decir, acá estoy en el plano y podría tener una parábola que está así. ¿Quién me va a discutir eso? Está bien, pero no vamos a ver esos casos. Nosotros vamos a analizar parábolas que tienen, bueno, un vértice ahí, parábolas que están, esos casos vamos a analizar, que donde el eje focal es paralelo tanto al eje X como al eje Y. Esos casos es lo que vamos a analizar. No vamos a analizar cónicas rotadas. Vamos a analizar que los ejes son paralelos a los ejes cartesianos. Entonces, ¿cuál es la ecuación canónica de una parábola con vértice en el origen? Analicemos primero el vértice en el origen, espera que lo subo. Con vértice en el origen de coordenadas, ¿dónde está? Con vértice en el origen de coordenadas y de eje X. Bueno, ¿por qué se le dice así? Porque, ¿cómo se estudia esa distancia? Esto sí me gustaría tal vez, a ver, bánquenme un poquitito, aclararlo, porque en general cuesta interpretar esto, porque después el tema de cuando esté trasladada lo pueden ver ustedes, pero me interesa que vean lo básico. A ver, ahí está. Entonces, si yo me paro en el plano, ¿está bien? Ahí está en el plano, me paro acá, esto sí porque quiero que lo veamos bien, y me paro. A ver, acá estoy marcando los ejes cartesianos. Bánquenme un poquito, a ver si, para que se comprenda cuál es la idea. Entonces vamos a ver cuál es la ecuación de la parábola, que tiene, como dice ahí,
vértice en el origen de coordenadas, ¿qué ecuación tiene? Acá está el vértice. Eso no me dice nada, porque si yo tengo el vértice acá, pensá que puede ser así, puede estar abierta para un costado, puede estar abierta para el otro. No me está diciendo nada eso. De coordenadas y de eje X, pero ahora sí me dice que la va a ser de eje X. El eje X se refiere al eje de simetría, al eje focal. De eje focal X, a eso se refiere. Cuando se dice así, de eje X, me está diciendo de eje de simetría X. Eje de simetría X. Bueno, entonces ya está, porque si es el eje de simetría X. Eje de simetría lo aclaro ahora, o eje focal, ya lo dije hoy. X. Tampoco me termina de dar toda la información. Te descarto esta y te descarto esta. ¿Está bien? Porque si yo, y ahora vuelvo para atrás, esta, perdón, sale así cualquier cosa. Esta es así, el eje de simetría, obviamente que si yo aplastara, el eje de simetría es el eje Y. Entonces esa no es. Esa es de eje de simetría Y. O si fuese para abajo, también sería de eje de simetría Y. Ahora, puede ser para este lado, así cosa que el eje de simetría, si yo coinciden, van a coincidir las ramas de la parábola, o puede ser para este lado que está acá. Lo vamos a analizar acá por una cuestión simplemente de simplicidad, nada más. Ya lo saben, esto es como cuando analizamos en el primer cuadrante. Entonces ahí está. Entonces vamos a ver cuál es la ecuación de la parábola y nos damos una recta directriz. Ahí está en el dibujo. Dice, supongamos que la parábola tiene por foco, el foco era un punto fijo. Entonces me doy un punto fijo. ¿Qué punto fijo vengo y me doy este punto fijo? Mirá, vamos acá y me doy el punto fijo, el foco, vamos a poner acá, de coordenada P sobre 2, 0. El punto fijo de coordenada P sobre 2, 0. Y acordate que tenemos que darnos una recta que sea fija, ¿está bien? Y que la recta, la directriz, era perpendicular al eje focal. Todo eso por lo que yo dije acá arriba. Todo lo que analizamos al comienzo, cuando empezamos recién con la parábola. Entonces, dice, supongamos que tenemos un punto fijo, que es el foco, de coordenadas P sobre 2, 0, y la directriz que es esta. O sea, la directriz, cuando yo voy con la directriz, tiene que estar a la misma distancia, porque es lo que vimos hoy, ¿verdad? A ver, estoy buscando a ver si... Ahí está. Entonces me paro acá, más o menos, el dibujo muy bueno, no parece ser. Ahí hago, no voy a estar sacando con distancia porque perdemos mucho tiempo, la recta directriz. Lo que sí voy a marcar, para que no les confunda a ustedes, eso, los ejes cartesianos. Entonces, esta es la directriz, acá está. ¿Qué ecuación tiene? Y el vértice estaba a mitad de camino. Entonces, de acá a acá, vos pensás que de acá a acá hay P sobre 2 unidades. Entonces, de acá a acá también tiene que haber P sobre 2. Si es una parábola de eje focal X, la directriz tiene que ser perpendicular, entonces la ecuación de la recta directriz tiene que ser X igual a algo, porque esas son las ecuaciones de las rectas que son paralelas al eje Y. ¿Qué ecuación tiene la recta directriz? X igual a menos P sobre 2, porque estoy a la izquierda del origen de coordenada, del 0, 0. Bueno, ahí está, esa es la ecuación de la recta, con P mayor que 0, ¿está bien? Esta distancia que hay de acá a acá es P, que era lo que yo llamé hoy la distancia focal, es este P que está acá, porque está acá. Esa distancia de ahí a ahí es P. Entonces, ¿quiénes forman la parábola? Y bueno, todos aquellos puntos que están a la misma distancia del foco de la directriz. Entonces, si yo voy y me paro en un punto que está por acá, ahora no esperen que me salga muy bien el gráfico, ya estoy aclarando. Me paro acá, vengo a este punto, un punto cualquiera de coordenadas X, Y, miro qué distancia hay del punto al foco, miro qué distancia hay del punto a la directriz, ¿está bien? Y están a la misma distancia, entonces es parte de la parábola. Y así tomaría los infinitos, tomo este, uno todos, y ahí tengo la parábola. Entonces, ¿cuál es la parábola? Bueno, la parábola, cuando yo voy y la grafico, es esta.
En este caso me quedó más abierta. ¿De qué depende después que sea más abierta? Bueno, a ver si me sale. Uy, no, dificilísimo esto. A ver, me paro ahí en el vértice. No, vuelvo a insistir. Me paro ahí en el vértice. No hay caso, ¿eh? Si no usamos quería, pero no tengo ninguna herramienta acá en... Me paro y sigo para acá. Les pido disculpas, pero esta es la parábola. Ahí me paro en el vértice y sigo para abajo. Entonces, la parábola es lo que está marcado en verde. Esa es la parábola, todos los puntos que cumplen esa condición. Y cuando yo voy y saco la ecuación de la parábola, y bueno, tengo que ir a la definición. O sea, un punto P de XY que pertenezca a la parábola tiene que ser tal, ese punto P de XY, que esté a la misma distancia que equidiste, que esté a la misma distancia del foco de la directriz. Tiene que pasar eso. Entonces, saco la distancia del punto P al foco. Entonces, ¿el foco qué coordenadas tenía? Y bueno, el foco tenía coordenadas P sobre 2, 0, distancia entre dos puntos. Entonces, ¿qué va a ser la distancia entre dos puntos? La primera, la raíz cuadrada de X, voy a marcar acá, X menos P sobre 2, acá está, al cuadrado, la raíz cuadrada, más Y menos 0 al cuadrado. Esto que está acá, que tenemos a la izquierda, espera que estoy acá, esto es la distancia que hay de este punto P al foco, distancia entre dos puntos del plano. ¿Y esto que está acá qué es? Y bueno, eso es la distancia que hay del punto P a la recta directriz, pero para sacar la distancia del punto P, ¿está bien?, a la recta directriz, fíjate, presta atención a ver este punto qué coordenadas tiene. Porque si yo acá no está en el dibujo, ese punto P0, ¿qué coordenadas tiene ese punto P0? Y bueno, ese punto P0, veamos, y bueno, en X tiene, de la izquierda me corrí P2, P sobre 2 unidades a la, del 0 del origen me corrí P sobre 2 unidades a la izquierda, menos P sobre 2, es la abscisa del punto, que no está puesto en el gráfico ahí, menos P sobre 2, y la ordenada, ¿cuántas unidades me subí? Y bueno, este es el par XY, o sea, Y, menos P sobre 2Y. Entonces, sacar la distancia del punto P a la directriz es lo mismo que sacar la distancia del punto P a P0. Entonces, esta distancia, acá está, ¿ves? Acá está. Ahí está. Me da eso, porque fíjate que si yo resto, voy a hacer X menos P sobre 2, o sea, X más P sobre 2. Ahí está, ¿dónde estoy? X más P sobre 2 al cuadrado. Y menos Y al cuadrado. Y menos Y es 0 y me queda eso. Y ahora igualo la distancia del punto P al foco, que era esta que tengo acá. Ahí está, esa es la distancia del punto P a la directriz. Esto lo van a tener que volver a ver con lujo de detalle, con lujo de detalle, lo tienen que volver tranquilos. Elevo al cuadrado a ambos miembros, acá está, elevo al cuadrado, me está quedando esto, y ahora tengo que pasar a la otra hoja. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos deduciendo, haciendo la demostración de la ecuación canónica de una parábola. Eso, todavía no llegué. Estamos demostrando, me estoy quedando sin batería, la ecuación canónica demostrando cuál es la ecuación canónica de una parábola. Espérenme un minutito que ahí vengo. Bueno,
Una cosa importante para rescatar antes de que pase a la otra hoja y terminamos, estamos deduciendo una duda muy importante que siempre aparece, bueno, parece una pavada, pero no es el tema de las palabras. Estamos demostrando, a veces en los finales al alumno le ponen, escriba la ecuación. Escribir es escribir, esta es la ecuación. Cuando vos te ponen demostrar, deducir, si tenés que hacer la demostración, demuestre la ecuación, o sea, demuestre cómo llega o deduzca la ecuación de una parábola con vértice en el origen y eje focal X. Entonces tengo que hacer la deducción y explicar, ¿está bien? Bueno, hasta acá vamos llegando, déjenme que guarde la hoja. Vamos a seguir, ahí voy a copiar lo que yo necesite para la otra hoja. Y acá va hoja 3. Ahí está. Bueno, vamos a ver la hoja que sigue. Entonces, no diferencien entre escribir, entre expresar, son cosas distintas. Y otra cosa diferente es deducir, demostrar, demostrarlo. ¿Por qué es esa la ecuación? No me digan, esta es, bueno, ¿de dónde la sacaste la demostración? ¿De dónde? Bueno, ahí te lo estoy demostrando. Geométricamente y usando todos los conocimientos de distancia de entre dos puntos, de una recta, un plano. Estoy buscando, esperen que... A ver cómo viene la mano. Ahí está la demostración. Esperen que voy a ver si conviene poner una hoja sola. Voy a poner en un principio, para que se vea de dónde sale. Ahí. Bueno. Entonces vamos a lo anterior. Nosotros en la hoja anterior, nos había quedado esta. Después de haber elevado al cuadrado, nos quedó esta. Nos quedó X. Estoy copiándola tal cual, así no tenemos problema. X menos P sobre 2 al cuadrado más Y al cuadrado es igual a X más P sobre 2 al cuadrado. Bueno, lo que hace ahora, que yo no lo voy a hacer, hace el cuadrado, desarrolla, hace el desarrollo del cuadrado del binomio, y después simplifica los términos que, bueno, se pueden cancelar, ¿no? Porque vos fíjense que cuando acá hace el cuadrado, estos términos se cancelan. Presta atención acá, mirá. Este que está acá se cancela con este. O sea, se ve claramente, ¿sí? Algo más se puede, y sí, este también, mira, este se cancela con este. Entonces, ¿qué me quedó? Vamos a poner qué me quedó. Del lado izquierdo, después de hacer el desarrollo del cuadrado del binomio, me quedó menos px más y al cuadrado, y del lado derecho me quedó px. Entonces fíjate que ahí es lo que va a llegar ahí, paso el menos px al otro lado y me quedó así. Después de haber hecho todo el desarrollo. Entonces ahora aclaremos, esa es la ecuación canónica de una parábola de vértice. Ahora vamos a ver los elementos ahí que tiene la parábola. Esa es la ecuación. ¿Sí? La ecuación, que la va a volver a escribir abajo, pero ya la estoy remarcando, ahí lo va a escribir abajo, lo está remarcando, dice, ¿cuál es la recta directriz? La recta directriz es la recta x igual a menos p sobre 2, o sea, la directriz elemento de la parábola. La recta x, ahí estoy marcando, x igual a menos p sobre 2. El foco, p sobre 2, 0. Esas son las coordenadas del foco. ¿Cuál es el eje de simetría de la parábola? Bueno, el eje de simetría de la parábola es el eje focal, y el eje focal es esta recta que está acá. ¿Qué ecuación tiene el eje X? Ya lo vimos en la clase anterior, es la recta y igual a 0. Ese es el eje focal, ahí está aclarado, está el foco, ahí está el eje. ¿Cuál es el vértice? Y el vértice era el origen de coordenadas, el 0, 0. P, ¿qué era? Era la distancia focal. ¿Qué era la distancia focal? La distancia que había de la directriz al foco, a mitad de camino hasta el vértice. La apertura de las ramas de la parábola, ¿sí?, hacia el eje X en sentido positivo. Claro, en este caso, la parábola está abierta. Ahora, podría estar, a ver, esto quiero aclarar, total, ahí lo borro. Podría la parábola ser así, podría ser así,
podría estar más abierta, ¿está bien? ¿Eso de qué va a depender? Y bueno, va a depender en realidad de los valores que tome P. De eso va a depender, ya lo vamos a ver, lo van a ver, si no lo vemos acá, lo van a ver en los ejemplos en la práctica. Entonces, ¿a qué se llama lado recto? Hay un elemento más de la parábola, que es el lado recto. El lado recto de una parábola es la cuerda, ahí está, ese que está acá es el lado recto. Ese que está ahí dibujado. Es esa cuerda, ese segmento que es perpendicular, es un segmento, una distancia, que es perpendicular al eje focal y que pasa por el foco. Si la distancia que hay en los puntos de la parábola, ahí está. Se llama lado recto de una parábola la cuerda determinada por los puntos de intersección de la parábola con la recta que pasa por el foco, ¿sí? Y la longitud del lado recto, que se lo van a ver en la práctica, eso lo van a ver porque está como ejercicio de la práctica, ese es el lado. Pero de alguna manera es fácil ver la longitud del lado recto, porque si yo te conozco cuáles son las coordenadas de ese punto y conozco este punto, saco la distancia entre dos puntos y se terminó. Lo van a ver en la práctica eso. Entonces, esto que está acá, ese que está acá es el lado recto de la parábola. Ahí hay un elemento más, el lado recto. Entonces, esta es la que tenemos acá, vuelvo a insistir, es una parábola de eje focal X, ¿está bien? No importa, después la ecuación del eje focal es I igual a 0 de eje focal X, donde las ramas están abiertas hacia la derecha. Pero podría suceder, que ahí hay aclaraciones, podría suceder que estuviese abierta hacia la izquierda. Entonces la ecuación general, esperen que estoy mirando acá el apunte, para ver hasta dónde llego. La longitud del lado recto, es fácil verlo, ahí lo hicieron, la longitud del lado recto, esta distancia acá es 2P. Después lo ven ustedes, es muy fácil, porque lo saca con la distancia entre dos puntos, entre este punto y este punto que está acá. Si sabemos las coordenadas de Q1 y sabemos las coordenadas de Q2, sacamos la distancia y sacamos el lado recto. Ahí está, ¿sí? Esa es la idea. Y esta es la ecuación canónica de la parábola. En general, ya lo voy a generalizar porque estoy viendo acá el ejemplo, lo van a ver después ustedes al ejemplo, pero en general la ecuación canónica de la parábola, porque podría ser positiva, podría ser negativa, ¿sí? Vamos a este ejemplo. Ahí va, con el ejemplo dice, identificar los elementos de esta parábola. Y al cuadrado, ¿cómo hace uno en la práctica? Y al cuadrado igual a 12x. Bueno, entonces digo, una recta no puede ser, porque para que sea recta tienen que estar las dos lineales. Una circunferencia no puede ser, porque condición necesaria, pero no suficiente para hacer circunferencia, es que lo primero es que las dos variables tienen que estar elevadas al cuadrado. Cuando hay una sola variable que está elevada al cuadrado es una parábola. Esta parábola que yo te hice acá, el dibujito de la parábola, esta que está acá, obviamente no es la representación gráfica de ninguna función lineal. Si tomás una rama sola, sí, pero toda no, porque para un mismo X tengo más de una imagen, tiene dos. Vamos acá. Entonces, tengo esta que está acá. Grafique esta parábola. Bueno, ya tiene esa forma. Ahí está. 2P, ¿quién sería? 2P es 12. Ya se ve ahí, claramente, que 2P... Fíjate acá. Acá, este 2P es 12. Entonces, 2P es igual a 12. De donde saco que P vale ¿cuánto? 6. Ahora vamos a ver el dibujo. Entonces, el vértice, elementos. El vértice es el 0, 0. Ahí van los elementos de la parábola. Y acá lo que tengo que hacer yo es empezar a graficar. Es la única manera. Que si a mí me dan así, yo digo, bueno, grafico, me voy acá, me voy ahí, me marco para acá, esto que está acá, ahí está el vértice, que ya vimos que es 0, 0 porque tiene, por la forma que tiene la ecuación, el vértice es 0, 0. El eje focal es el eje X, el eje focal es la recta igual a 0, este es el eje focal. Todo eso está expresado ahí. Acá está lo que acabo de decir, P. ¿Y qué era P? Y bueno, P era justamente la distancia que había del vértice al foco. Entonces, como yo ya sé que está abierta para la derecha, P vale ¿cuánto dijimos acá?
¿dónde estoy? P la distancia que hay, perdón, me confundí ahí, estamos diciendo mal. P es la distancia que hay de la directriz al foco. P sobre 2 es la distancia del vértice al foco. O sea que P sobre 2 vale 3. Quiere decir que si acá está el vértice, a 3 unidades a la derecha está el foco. Y a 3 unidades a la izquierda está la recta directriz. Entonces, esta es la directriz, que ¿qué ecuación tiene? X igual a menos 3. El foco, que tenés que ir haciéndolo simultáneo. No tenés que agarrar y escribir. Lo ideal en todo el tema de las cónicas es simultáneo, volcar los datos que yo voy sacando y hacer el gráfico. El foco de coordenadas 3, 0, ahí está. Entonces, ahí está el foco, entonces, esta es mi parábola. ¿Está bien? Ahora, el dibujo es aproximado. El lado recto, bueno, ahí lo saca. Es aproximado. ¿De qué depende que sea? Si querés ver, por ejemplo, qué puntos hay, bueno, dale valores. Dale valores, hace una tablita de valores y dale valores a la parábola. Si vos le das valores a la parábola, te va a salir cómo es la parábola, ¿está bien? Esa es la idea. Estoy viendo si está acá. Bueno, todo eso está en el ejemplo. Vamos a guardar. Ahí, esperen que estoy. Creo que era hoja 4, si no estoy mal. Sí, hoja 4. Ahora vamos a abrir otra pizarra. Me parece que tengo que abrir nueva. Sí, otra pizarra. Y vamos a ver otra situación, porque no todas las parábolas son así. A ver. Y después, ¿qué pasaría si el centro no fuese, si el vértice no fuese el origen? Esa es otra pregunta interesante. Esperen que me pasé. A ver, ¿dónde estamos? Esta ya está. Ahí la van a ver graficada con el GeoGebra. Ah, no, cualquiera. La van a ver graficada con el GeoGebra. Es esta que está acá. Ahí está. La van a ver, que ustedes la ven con el GeoGebra, la que acabamos de hacer nosotros recién. La parábola. ¿Y qué pasa si tenés una parábola que está abierta hacia la izquierda? Bueno, es lo mismo, ¿sí? Nada más que acá te queda negativo. O sea que la ecuación de una parábola de vértice en el origen de eje focal X es esta, en definitiva. Y al cuadrado igual a más menos 2P por X. Donde si está positivo, me va a indicar que las ramas están abiertas hacia el eje positivo de las X. Y si es negativo, la rama está abierta hacia el eje negativo. No significa, el valor de 2P sigue siendo el mismo, porque que P es la distancia que hay del foco a la directriz. El menos no lo tengo en cuenta en la distancia. Entonces, ahí lo mismo, ¿no ven? Acá está el dibujito. Pero en este caso, si el vértice está acá, entonces, ¿el foco qué coordenadas va a tener? Y va a tener menos P sobre 2, esperen que agrando. Menos P, ahí está. Menos P sobre 2, 0. Esas van a ser las coordenadas del foco. Acá está el foco. Y la directriz está a la derecha del foco, perpendicular al eje de simetría. La directriz es X igual a P sobre 2. Ahí está. ¿Está bien? Y bueno, y la ecuación es esta. O sea que eso es lo que me indica que las ramas, si a mí vienen y me dan una parábola, vienen y me dicen una parábola, ¿dónde estoy? Acá. Vienen y me dan, bueno, tengo esta, igual y al cuadrado, igual a menos 4x. Entonces yo ya te digo que es una parábola que tiene el vértice en el origen, vértice en el 0, 0, ¿está bien? Que está abierta hacia la izquierda, es lo que estoy diciendo, que 2P, por la ecuación que tiene, esperen que lo recontrarandé y no podemos ver la ecuación juntos. Ah, no, por la ecuación la de... Acá está, es esta que estoy buscando. Espera que la marco. Esta es la ecuación canónica de la parábola. Es la con vértice en el origen. Canónica. De la parábola. Entonces, que 2P vale 4, el signo no lo tengo presente. Que P vale 2, que P sobre 2 vale 1. Vale 1. Entonces, si yo vengo y tengo que graficar,
me paro acá, en el vértice, me voy una unidad hacia la derecha y tengo la recta directriz de ecuación x igual a 1. Una unidad hacia la izquierda sobre el eje focal y tengo el foco. Entonces el foco tiene coordenadas menos 1, 0. ¿Está bien? Y de acá digo, bueno, ahí está, y me quedó medio feo, pero bueno, esa es la idea. Y ahí lo tienen ahí completando para este ejemplo que yo puse recién. ¿Está? Bueno, ahora, ¿qué pasa si se hace la misma deducción, eso se los dejo para que lo vean ustedes, si la parábola es al revés, está abierta hacia arriba o hacia abajo, la misma deducción de la ecuación, quiero decir, ahí está, la ecuación canónica de una parábola con vértice en el origen y con eje focal Y. Entonces, es lo mismo. ¿Cuál es la ecuación? Lo voy a ver en la otra hoja, para ponerlo en forma general. Entonces, vamos acá, se hace la misma deducción. Hago la aclaración. No lo voy a hacer, o sea, se demuestra, se hace igual, lo mismo. La misma demostración se hace. Hoja 5. Voy a pasar directamente a la otra hoja para poner la ecuación general de esa. A ver. Estoy acá. ¿Dónde estoy? La ecuación general. Déjenme que la busquemos. ¿Dónde está? Están las parábolas que tienen que estar hacia arriba o hacia abajo. Esta que está acá. ¿Sí? Es la misma deducción la que se hace. Bueno, ¿cuál es entonces la ecuación canónica de una parábola que sí es la representación gráfica de una función cuadrática que es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, con vértice en el origen? Todo eso ustedes lo tienen, es esta la ecuación. Cuando está, en general es esta, mirá, es x al cuadrado igual a 2p por i. Esa es la ecuación. No me puedo confundir con la otra, porque la otra, la que está elevada al cuadrado, es la i. No puedo confundirme. Y entonces acá es más menos. Si tengo, esta es la ecuación canónica de una parábola de eje focal y. ¿Está bien? Es esa la ecuación. Si es positivo, esto que está acá, es esta. Y si es negativa, es esta que está acá. Entonces, si a mí vienen, habrá ejemplos, ahí aclara cuáles son. Ahora, vos venís, a ver, esto es lo que quiero, esto es lo que tienen que entender. ¿Qué? ¿Yo tengo que saber todo esto de memoria? No. Si vos venís así rápido y me preguntás, profe, ¿cuáles son las coordenadas del foco? ¿Qué sé yo? No sé cuáles son. Yo me tengo que acordar que P es la distancia que hay de la directriz al foco para cualquiera de las parábolas, que a mitad de camino está el vértice. Entonces, mirá la ecuación canónica y andá haciendo en paralelismo el dibujo, el gráfico, y ahí vas sacando y vas deduciendo. Pero si vos me venís y me preguntás del vamos, y me decís cuál es la ecuación del eje, decís, no sé cuál es, qué sé yo, tengo que empezar a graficar y a analizar, ¿sí? Y a interpretar a ver qué información me está dando. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, no se estudia uno de memoria, porque entonces ahora cuando veamos después la próxima elipse, hipérbola, que vos me preguntás así de memoria, no tengo ni idea de memoria. Uno tiene que ir deduciendo. Sí tengo que saber la ecuación canónica de la parábola, porque si yo tengo la ecuación, como me pasó con la circunferencia, tenés la ecuación, te digo todo, te digo el centro y te digo el radio. Tengo la ecuación canónica, te digo todo. Bueno, y la idea es qué pasa si traslado los ejes. Entonces, ¿qué pasa si en vez de tener el vértice en el origen, lo tuviese en otro punto que no fuese el origen? Es la pregunta. ¿Qué pasaría si el vértice lo tengo, si yo traslado, cómo quedan las ecuaciones? Y no hay mucho misterio, porque ustedes piensen, porque lo van a terminar después de leer, piensen que si el vértice estuviera ahí, en vez del origen estuviera ahí, y pensá si el vértice es el paralfabeta. ¿Sí? O sea, ustedes analicen toda esa situación y pensá qué pasaría si el vértice fuese alfabeta. Espera que estoy mirando acá. Entonces, ¿cómo me quedarían las ecuaciones? ¿Sí?
Entonces, ¿cómo me quedaría? La primera, para que se entienda. Fíjate, comparemos. La primera que hicimos hoy fue así. Y al cuadrado, la de eje focal X, más menos 2P por X. ¿Sí? Y si el vértice fuese alfa beta, si el vértice es alfa beta, entonces mi ecuación es esta. Y menos beta al cuadrado, ni siquiera la miro, porque el sentido común me lleva. Es igual a más menos 2P por ¿quién? Por X menos alfa. Esa es la ecuación. Eso es lo que tienen, ahora lo voy a mostrar en la otra hoja. Esa es la ecuación. Bueno, P positiva, esa que está ahí, la ecuación. Esta es la ecuación canónica de una parábola de eje focal X, cuyo vértice es alfa beta. Está trasladada, la trasladé. Alfa unidades para un lado y beta unidades para la otra. No la roté, la trasladé. Entonces, es una cuestión de traslación de ejes, nada más. Así es como está explicado. Esa sería la parábola. Y si tuviese, que no está ahí en el apunte, así está. Y si tuviese la otra, y bueno, y la otra sería, esta corresponde a, esta es para el vértice, esta es para el vértice 0, 0. Esta es para este vértice. Y si ahora tenía la otra, y bueno, la otra era esta. X al cuadrado es igual a más menos 2P por I con el vértice en el 0, 0. Pero si el vértice no es 0, 0, y bueno, si el vértice no es 0, 0 y el vértice es el par alfa beta, entonces mi ecuación va a ser X menos alfa al cuadrado más menos 2P por I menos beta. Esa es la ecuación. El más que me va, lo mismo que indicaba antes. El más de la de arriba me indica que está abierta hacia la derecha o está abierta hacia la izquierda, hacia el eje negativo de las X, ¿está bien? La rama, ¿no? En este caso. Y en esta o va para arriba o va para abajo. Si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, lo que me indica el más y el menos. Entonces, esa es la otra ecuación. Eso es lo único que tengo que saber. No tengo que saber. Yo creo que acá, en estos, me parecía que no hay ejemplos. Hoy no vamos a ver todo, de más está decir. Entonces, sí la pregunta viene a continuación acá, a ver, para interpretar. A mí vienen y me dan, esto es lo que tiene que quedar de pronto claro, vienen y me dan una ecuación cualquiera, ¿está bien? Entonces, por lo menos que yo te pueda distinguir que es una parábola. A ver si podemos ver esto. Bueno, esta para que guardo la otra hoja, que ya me olvidé de qué hoja era, para que se entienda lo que estamos diciendo. Había guardado esta hoja 5, esta es hoja 6. Entonces te vas a tener que completar cuadrados, no te queda otra, si no, ¿cómo vas a llevarlo a esa forma si no completo cuadrados? Tengo que completar cuadrados. Entonces vengo, el compromiso de ustedes va a ser leer el material que estuvimos trabajando hoy, porque si no lo que va, y adelantarme a lo que sigue, elipse, hipérbola, lo leo, porque si yo no lo leo, ¿cómo me voy a dar cuenta? Lo analizo, después al margen estoy viendo a ver del que tengo acá, por ejemplo. No vamos a alcanzar a ver todo, ¿está? Pero bueno, y esa que está acá es la ecuación general, ¿está bien? En un caso tendrá si es de eje X y en el otro caso tendrá si es de eje Y, ¿está? En este caso, como está elevada al cuadrado la X, ya te contesto que es de eje focal Y. En cambio, si estuviese elevada al cuadrado la Y es de eje focal X. Pero esta forma general no me sirve para nada, porque si yo no la tengo expresada en su ecuación canónica, no te puedo sacar los elementos. Entonces, la idea es llevar todas a la ecuación canónica, como completando cuadrados. Entonces, si a mí vienen y me dan, a ver si podemos analizar rápido, vienen y me dan así, x al cuadrado menos 6x menos 8y más 49 igual a 0. Entonces vienen y me dicen, bueno, dada la ecuación cuadrática, esta ecuación cuadrática, bueno, represente gráficamente qué curva representa esa ecuación cuadrática. Entonces, si yo miro acá, una recta no es, porque ya hay un término que es cuadrangular, que está elevado al cuadrado. Una circunferencia no es, porque tiene que estar elevada a 2 al cuadrado. Hay una variable sola que está elevada al cuadrado, es la x.
Entonces, si x está elevado al cuadrado, es una parábola que viene para arriba o viene para abajo. Pasa por ahí el tema, o va para arriba o va para abajo. Entonces, yo ya sé, al ya haber diferenciado, que yo te lo tengo que llevar a esta forma, por lo que acabamos de ver recién. Yo te lo tengo que llevar a x menos alfa al cuadrado, completando cuadrados, más menos, o sea, tengo que saber a dónde tengo que ir. 2p por i menos beta, porque si yo no sé a dónde voy, ¿qué voy a empezar a completar? ¿Con qué sentido? Entonces yo ya sé que tengo que llegar a esta ecuación, a esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, ahora que yo ya sé que tengo que llegar a esta, completo cuadrados. Cuando completo cuadrados, ya está el coeficiente cuadrático, entonces dejo acá, voy rápido porque quiero terminar el ejercicio. Paso al otro lado, ¿está bien? Menos 49. Completá cuadrados como expliqué hoy, lo voy a hacer rápido. La mitad de 6 es 3, 6 dividido 2 3, entonces le sumo 3 al cuadrado. ¿Puedo sumar y restar o lo puedo sumar de los dos lados si querés también? Ya está, ahí te completé cuadrado, porque de hecho lo voy a pasar al otro lado. Entonces fíjate que este es un trinomio cuadrado perfecto, este es x menos 3 al cuadrado. Y este que está acá te va a quedar que es 8i menos 40, ahí está, ¿lo ven? 8i menos, este ya está, ¿no ves que este ya está? Este que está acá ya te lo llevé a la forma. Pero acá tiene que estar el i solo, o sea que hay que factorizar. Y 8i menos 40, 8i menos 40, saco factor común 8 y me quedó 8 por i menos 5. Y ya lo llevé. Entonces, ahora te cuento, te digo todos los elementos que tiene. Entonces, cuando vengo acá, este era el vértice, era alfa beta. Entonces, analizo como analicé en la circunferencia. Signo contrario. Entonces, ¿qué coordenadas tiene el vértice? Alfa, 3, beta, 5. Acá está, ahí lo puso, ¿no ve? Ahí lo graficó, 3, 5. Ahí está el vértice. ¿Está bien? Es como acá dice 8, no dice menos 8. Acá está positivo, las ramas van hacia arriba. Todo eso lo tengo que saber de antemano, porque si no voy y grafico cualquier cosa. Ese 8, ¿quién es ese 8? El 8 es 2p, entonces 2p es 8. ¿Cuánto vale p? P vale 4. P sobre 2, que es lo que me interesa, p sobre 2 vale 2. Entonces, a 2 unidades del vértice sobre el eje focal, acá está el foco. Y a 2 unidades para abajo está la recta directriz. ¿Qué coordenadas tiene el foco? Y bueno, si el vértice era, te lo saco del dibujo, 3, 5, y me moví 2 unidades para arriba, la abscisa sigue 3, y la ordenada, 2 unidades, 5 más 2, 7. Acá está, esas son las coordenadas. ¿No ve que lo saco? No necesito ver ninguna fórmula, te lo saco por el gráfico. Y 2 unidades para abajo, esta es la recta directriz, que tiene que ser igual, porque son rectas paralelas, en este caso al eje X y perpendiculares al eje focal, y bajé de acá a acá, a ver, de acá a acá, ¿cuántas unidades subí? 3, y bajé 1, o sea, igual a 2. Igual a 3 porque de acá a acá está mal, la recta igual a 3, esperen que estoy mirando, el foco era, el vértice es 3, 5, ¿está bien? Ah, no, está bien, 3, 5, perdón, bajé 2 unidades. Entonces, acá estaba en el 5, bajo para 2, 2 para abajo, me queda 3. Acá está en el 5, bajo 2, 3. Entonces, I igual a 3 es la recta directriz. Y así voy sacando. ¿Querés la longitud del lado recto? Era 2P. El lado recto, ahí lo puso, el lado recto, 2P. O sea, 8. ¿Qué pasó? Espere, cancelar. Algo está pasando. Ah, me dicen, ¿pero por qué? Iniciar, como que se me está terminando la clase. Esperen, no sé qué. Bueno, chicos, no sé qué pasa, algo pasa ahí, no pude completarlo ahí. 2P. Me está diciendo como que la clase, la sala se termina. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? No quiero poner iniciar nada porque sonamos. Algo que me quieran preguntar. El compromiso para ustedes, ahí está. Ahora lo completo y lo subo al Classroom. Quiero terminar horario porque tengo que tomar el Zoom del final del otro día, por eso que lo tengo ahora. El compromiso de ustedes es dar una leída, van a profundizar estos temas que estuvimos viendo hoy. La próxima clase vamos a ver lo de elipsis y lo de hipérbola. Es pesado esto de geometría, ¿está bien? Pero la única manera es leerlo, comprenderlo y hacer la ejercitación.
¿Alguien me quiere preguntar algo? Yo escucho, ¿eh? Si alguien quiere preguntarme algo, alguna duda que haya quedado, sé que lo tienen que leer y analizar. Miren la demostración, en el apunte está todo. Yo ya subo las pizarras porque me voy a olvidar. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hay que hacer para la próxima clase? Y lo van a seguir profundizando, obviamente, en la práctica. ¿Alguien quiere alguna duda? Que yo sé que fue pesada la clase de hoy, pero bueno, geometría es así. ¿Me quiere preguntar algo? Por ahora nada, profe. Bueno, perfecto, me gustó este por ahora, porque bueno, si aparecen dudas van preguntando, van consultando también en la práctica. Y ya les subo la pizarra, porque no me quiero olvidar. Bueno, les mando un beso enorme, que tengan buen finde, esperemos que cambie el clima y nos encontramos el martes. ¿Está? Muchas gracias, profe. Nos vemos el martes. Grande. Gracias, señorita. Chao, chicos. Sí, profe.